Regresamos a Mano al Planeta y yo quiero contarles que los residuos domésticos, las industrias y las aguas negras le están jugando una mala pasada a los ríos en Colombia. Uno de ellos es el Río de Oro, aquí en Santander, que según datos del Ministerio de Medio Ambiente es uno de los 10 más contaminados del país. ¿Qué les pudiera decir de mi hermoso Río de Oro, Girón, que yo lo conocí y estuve batallando en sus aguas cuando niño, ¿sí? Acá había muchas leyendas, pero una de las tantas leyendas que nos contaba mi padre en las noches de luna era la del pescador. Cuando el río Girón era un río caudaloso, pero desafortunadamente comenzó a perder su poder a raíz de la contaminación. Sucedía el caso que ellos venían pescando y a lo que veían caer una atarraya en el río, no faltaba quien era, ya viene el pescador. Entonces, ¿qué hacían? Se retiraban del río, porque era caudaloso y hondo, y sacaban bocachico a la lata, ¿sí? Le da nostalgia, le da uno tristeza, ver cómo un río que emerge agua, que emerge vida, durante todo su trayecto lo destruimos y terminamos matándolo. Y es aquí en este lugar donde el río ya llega muerto. Cuando hablamos de que el río llega muerto es porque se han hecho pruebas de laboratorio y se ha evidenciado que al revisar o al estudiar las aguas, este río no tiene oxígeno. Uno de los ríos que mayor representa el estado de las aguas en el departamento de Santander es el Río de Oro. Este río actualmente en la parte baja de donde sale de la ciudad o del área metropolitana de Bucaramanga se encuentra en estado pésimo. La gran contaminación, las vertientes de aguas negras, la utilización de químicos organoclorados, incultura de las personas cuando arrojan basuras al Río de Oro, ha hecho que la calidad del agua en este momento sea pésima en ciertas partes del Río de Oro. El Río de Oro nace en el Picacho y atraviesa un buen, digamos, desde allá arriba, pues comienza a bajar por el lado de Pamplona, Betas, Suratá, ¿sí? Llega a esta parte de Piedecuesta, pasa por Florida, llega a Girón, luego va pasando y se va uniendo para llegar a Lebrija y luego desembocar en el río Magdalena. Cuando los españoles llegan a este territorio, venían con una finalidad específica, ¿sí? Primero, buscar agua, porque era muy importante, pero venían mineros porque a ellos les habían contado que esta región era muy rica en oro. Y está un señor, Ortún Velasco, que él era minero y venía con la tarea de explotar las minas de oro que habían acá. Pero se encontró que las minas de oro no eran minas de piedra, de montaña, sino eran minas aluviales. O sea que las minas las encontraban en el río. ¿Sí? O sea, aluvial quiere decir que cuando llueve de las montañas caían al río el agua y esa agua venía con el oro y en el sedimento, en la parte de abajo del río, o sea, en la cuna del río, caía el oro. Duele. Y duele ver el Río de Oro como se encuentra y sobre todo duele que Girón cumplió 390 años y en ese lapso de tiempo no se le ha dado la importancia que tiene el Río de Oro. O sea, todo el mundo en este momento dice Río de Oro y piensan en basura,
y en desechos fecales. Pero realmente no piensan en la historia, en lo que se tejió en sus aguas, en lo que motivó cuántos esclavos estuvieron en esas aguas, cuántos indígenas desplazaron y sacrificaron para quedarse en esos terrenos. Mi nombre es Domingo Soto Ramírez. Vivo en esta área de la colina campestre parte alta, hace 22 años. Yo vivo aquí al lado del río, vivo en un paraíso, es lo mejor que puede haber para mí. Y nunca me iré de aquí, sino me voy en 2 palitos que me lleve la familia por allá para el cementerio será o para alguna otra parte, pero el resto de aquí no me sacan así muy fácil. Sí, yo por lo menos cuando me levanto y oigo la palabra del río, eso es como si fuera mi hogar. Yo me siento muy tranquilo. Ahorita estamos en el municipio de Piedecuesta, en el punto donde ingresa el río de Oro a la ciudad de Piedecuesta. Es acá donde se ha demostrado que el agua es de mejor calidad. Estamos en el sitio donde las montañas le entregan el agua a la ciudad y queremos hacer una prueba muy básica y es mirar la transparencia que hay del agua en este sitio y hacer una comparación cuando sale del recorrido que hace todo el río por el área metropolitana de Bucaramanga, ¿vale? Eso, vamos. Vamos. Entrando a Piedecuesta podemos observar la calidad de agua que nosotros tenemos en este sitio. Ahora queremos hacer la comparación con el agua cuando ya sale del área metropolitana de Bucaramanga para que ustedes mismos verifiquen con sus ojos toda la afectación que le estamos haciendo al río de Oro y que podemos hacer algo para mejorar esto. Los ríos de Colombia los está matando la inconsciencia de los seres humanos. El no entender que la vida que el río es lo que nos da la posibilidad de la vida. El no entender que somos agua y que estamos en un planeta azul. Entonces esto lleva a que el desconocimiento de las personas permita que se contamine el río de todas las maneras que tú ni te puedes imaginar. Por ejemplo, del río de Oro se han encontrado fetos, diariamente se le están arrojando alrededor de 38 toneladas de residuos sólidos orgánicos, se encuentran muebles, se encuentran neveras, se encuentra ropa, en fin, todo lo que nosotros desechamos muchas veces va a parar al río de Oro. El río de Oro no transporta agua porque agua es H2O y si no lleva O, oxígeno, está llevando otro líquido. Esto es un SOS, un SOS de alerta de que este río está en cuidados intensivos, está agonizando. Nosotros el año pasado tomamos la iniciativa junto con un gran conjunto de amigos, los vigías del patrimonio, ambientalistas, veedores, presidentes de junta, la Fundación Santander por Naturaleza, y se interpuso una tutela para declarar sujeto de derecho el río de Oro. Esto prácticamente le daría los mismos derechos
que tiene cualquier ser humano para que cualquiera pueda entrar en defensa del río de Oro. La contaminación en los ríos se puede solucionar. Nosotros ya hemos visto ejemplos a nivel internacional, donde ríos que anteriormente se habían catalogado como ríos muertos se han podido recuperar y hoy sobresale la vida que existen en estos ríos. Empezamos desde hace 10 años con el río Atrato, que fue el primer río que se reconoció como un ser vivo sujeto de derecho. Uno podría pensar que el artículo 11 de la Constitución dice que la vida es inviolable, pero uno pregunta, ¿el río es vida? Claro que sí, entonces quiere decir que hay que respetarle los derechos al río. Por eso hoy, desde Girón, Santander, hacemos un llamado para el mundo, para que se firme una gran declaración universal por los derechos de los ríos en todo el planeta. Esto es un sueño que tiene que convertirse alguna vez en realidad. El cómo ayudar, empezando por uno mismo, uno trata de cambiar a los demás, pero cuando salimos en familia a un paseo, me da pena decirle a mi primo que no bote una basura, me da pena decirle a mi mamá, porque a veces los más adultos, pues son los más descomplicados. Entonces yo cómo le voy a decir a mi mamá que no bote el vaso ahí porque incluso uno le dice, ay, eso se va, por eso se va a contaminar, es una quebrada, contamina un río, un mar, un océano, o sea, eso que botaste ahí puede estar matando una ballena y la gente no lo cree. Podemos evidenciar que en esta parte donde se acumula gran cantidad de sedimentos empieza un proceso de descomposición y podemos notar cómo inician a liberar un gas producto de esa descomposición que se llama el metano. Podemos también decir que en esta parte se han acidificado las aguas a tal punto que no permite ninguna clase de vida y que las enfermedades de la piel en este sitio proliferan. Después de un largo recorrido que hicimos desde cuando el río de Oro entra a la ciudad de Piedecuesta, estamos finalmente en donde el río de Oro se une con el río Suratá y forman el río Lebrija. Así que vamos a mostrarles a ustedes con esta simple prueba la diferencia que hay del agua que entra a la ciudad y la que hoy está saliendo del área metropolitana. Acá tenemos un agua con gran cantidad de oxígeno que permite cualquier clase de vida, inclusive la de los seres humanos. Y acá tenemos un agua con cero cantidad de oxígeno que la acabamos los seres humanos. Preocupa que, como lo escuchamos, este río confluye con el Suratá, que aunque nace en la parte alta del páramo de Santurbán, al unirse con el de Oro, forman el río Lebrija, que en su trayecto desemboca en el Magdalena, que como todos lo saben, sus aguas viajan hasta el Mar Caribe. ¿Y ustedes tienen idea del agua que le estamos entregando al mundo? Descontaminar el río de Oro es probablemente uno de los pendientes más grandes de las autoridades locales. Y yo quiero hablar precisamente de este tema con nuestro invitado de hoy, César Rojas. César, ¿qué otros ríos en Santander están en peligro? Bueno, Alejandro, realmente en Santander creo que está en cuidados intensivos gran parte de nuestros principales ríos. Sin ir lejos, en Lebrija encontramos a la quebrada La Angula en un estado bastante contaminado. Todas las quebradas de la escarpa de Bucaramanga también reciben descargas que contaminan todos estos afluentes. Todos los municipios que no tienen plantas de tratamiento de agua residual descargan toda la contaminación a sus principales ríos. Entonces, yo creo que el tema de cobertura es importante, pero el tema de tratamiento también es importante, deben ir de la mano. Por esa razón, las administraciones municipales, los directores de las autoridades ambientales y la comunidad deben velar para que se ejecuten este tipo de proyectos, tanto cobertura como tratamiento. Esta sería un buen inicio para empezar a recuperar nuestras fuentes hídricas. Bueno, César, ¿y si nosotros no hacemos algo pronto para descontaminar los ríos, qué nos depara? Bueno, Alejandro, vienen muchas cosas negativas, ¿sí? Podemos empezar a tener aumentos en tarifas en nuestros recibos,
podemos empezar a tener desabastecimiento y eso quiere decir que podría la comunidad tener racionamientos de agua. Y lo peor, vamos a mostrarle al mundo y a Colombia que Santander, rica en recurso hídrico, no valoró y protegió el recurso. Entonces, vienen cosas muy negativas si seguimos contaminando, si seguimos creciendo a espaldas de nuestros ríos. Bueno, tenemos que cuidar el agua, por supuesto. Vamos a un corte de comercial y ya volvemos con Mano al Planeta.